Encantados de tenerlos aquí nuevamente en este Felices de la vida. episodio número 6, Paul, en que vamos a hablar de las mezclas asfálticas por primera vez en este podcast. Claro, es que, Freddy, este podcast es sobre geotecnia, geomecánica, mezclas asfálticas y cosas más filosóficas, otras que ya tocaremos en su momento. Y tocaba la hora, Freddy. Exactamente, exactamente. Esta visión de que las mezclas asfálticas son geomateriales, como son los Así suelos, es, así es. y sorprende a muchos. Yo lo veo por los comentarios que nos hacen por Geotech Tips a través de las redes sociales y les impacta bastante ese concepto Sí, de que así la es. mezcla sea como un suelo. Te voy a decir que para mí incluso, porque bueno, yo estudié mecánica del suelo, después de ingeniería civil, o sea, mi formación era de suelo. Como tal, yo incluso en maestría y doctorado, yo andaba en otros rumbos, pana, ¿no? Andaba en métodos numéricos, en otras cosas, ¿no? Fue cuando el ingeniero Alfonso Rico me llamó para incorporarme al MT, que me di cuenta que había mezclas asfálticas. Bueno, obviamente yo sabía que había mezclas asfálticas, Ajá. pero no es el pan que me comía todos los días. Ese era mi camino, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste a las mezclas asfálticas? Pues fue algo bien loco también porque, pues por mi formación geotécnica, en mi casa, en la Mm. universidad, en el posgrado, nunca tomé en cuenta eso de las mezclas asfálticas, solo que me mandaron a hacer un curso en la compañía allá en Venezuela, un curso de 15 días, y lo daba el profesor Gustavo Corredor Müller, que en paz descanse, que es conocido como el padre de los pavimentos venezolanos, autor de todos Ajá. esos libros por los que estudiamos. Y ese hombre me dio el curso y ahí yo entendí que eran las mezclas asfálticas. De hecho, en la clase de relaciones volumétricas y gravimétricas, le dije, pues eso es un suelo. Y de ahí salió el polígono de vacío, que tú conociste años después. Años después. De hecho, cuando yo me entero que hay mezclas, pues me pongo a estudiar. Pues sí, pues hay que estudiar. Tanto tiempo hablando de suelos, de grado de saturación, de porosidades, ¿no? De todas las características volumétricas, gravimétricas, que son esenciales en suelos y geomateriales, pero en suelos, porque de esos valores condicionan las propiedades importantes, resistencia, deformación y permeabilidad. Y algo así pasa con mezclas asfálticas. Exacto. Sí, entonces esto pues es muy motivador. Yo recuerdo haber escrito en los principios filosóficos de la metodología Ramcodes, en ese artículo de la carta de gradación, yo decía, las mezclas asfálticas son geomateriales. Y de hecho el desarrollo de la carta de gradación, que después fue publicado, pues viene de ver las mezclas asfálticas como realmente son. Y yo digo siempre que es una gran ventaja para los geotecnistas el estudiar las mezclas asfálticas porque las vemos realmente como son. Y quizás es una lástima que, bueno, yo no sé en Venezuela, pero yo que estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues mucha mecánica de suelos y poca mezcla asfáltica en la carrera de ingeniería civil, ¿no? ¿No? Y es un desperdicio porque, claro, lo dice uno ahora, hubiera sido muy interesante ir a la par. Sí, sí, yo lo he notado aquí, yo lo he notado aquí, pero en Venezuela no es diferente y me imagino que no es diferente en los países de las personas que nos escuchan y nos ven, porque como que los geotecnistas van por un lado y los de carreteras van por otro y esa diferencia pues es muy marcada. Pero a medida que van pasando los años, yo digo que han pasado las décadas, esos límites empiezan a borrarse, ¿no? Empiezan a hacerse borrosos. Bueno, eso daría para otro episodio y para nuestros amigos, ¿no? ¿No? ¿Qué tanto se debe o no se debe manejar teóricamente y en la práctica la separación, ¿no? Es decir, por un lado, los ingenieros de vías terrestres, digamos, de pavimentos, ¿no? Y por otro lado, los geotécnicos, Sí, como si fueran dos mecánicas, ¿no? Como si fueran dos geomecánicas, ¿no? sí, Y el material en sí lo desmiente. sí. Y Paul, una pregunta que se hacen mucho, bueno, tengo un suelo y tengo una mezcla fáltica, mm, ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué hace a una mezcla fáltica un suelo muy particular? Bueno, podemos empezar comparando lo que se parece y lo que no se parece, pero en lo que se parece, digamos que hay que usar el diagrama trifásico del suelo. ¿Ok?
El suelo, como estructura trifásica, tiene sólidos, tiene aire y tiene un fluido que es el agua. Bueno, las mezclas asfálticas son un sistema trifásico que tiene pues sólidos, que además comparte con los suelos, ¿verdad? Porque son agregados, ¿no? Son agregados pétreos, incluso con su filler, pues finalmente son agregados finos. Tiene aire y lo que cambia es el fluido, un fluido particular, ya no es el agua, ahora es el asfalto o ligante asfáltico, ¿no? ¿No? Y ahí está el detallito y el parecido. Por lo demás, comparten la volumetría. Exacto. Sí, entonces este asfalto es el que cambia todo, es el game changer, que o sea, cambia todo porque al cambiar la temperatura, entonces cambian las propiedades de la mezcla asfáltica, por ejemplo, Así es, ¿no? Y al cambiar la velocidad de aplicación de la carga, cambian las propiedades de la mezcla asfáltica. mucho más acentuadamente que en un suelo normal. Ah, bueno, te voy a decir, yo aprendí modelos reológicos, o sea, que es efecto tiempo-temperatura, con los suelos arcillosos, porque los suelos arcillosos, pues se deforman con carga constante, fluyen, ¿no? Tienen comportamiento viscoso, viscoelástico. Oye, las mezclas asfálticas también, ¿no? ¿No? Y ahí está el punto, ¿no? Qué cosa interesante. Entonces, el suelo que más se parece a una mezcla asfáltica es una arcilla, podría yo afirmar Bueno, eso. en parte sí, esa parte viscosa se parecería a suelos finos, pero la estructura granular de la mezcla, que constituye el 94% en promedio, que 6% es asfalto en peso, pues es más agregado pétreo, ¿no? Casi diríamos que la mezcla asfáltica es un suelo GW, grava bien graduada, o Sí. una GP, porque también puede ser mal graduada o Ajá, discontinua, sí, ¿no? ¿No? O sea, tiene componentes de ambos mundos, Freddy, ¿no? ¿No? sí, De suelos gruesos y de suelos finos. sí, sí. Bueno, esto es maravilloso, es una entrada, aquí me quedo pensando en tantas aplicaciones de esto que está diciendo. Entonces, si yo quiero ser un experto en las mezclas asfálticas, tengo que dominar el mundo de la mecánica de suelo. Bueno, ahí es uno de los puntos en donde yo siempre me pregunto por qué trabajan separados, ¿no? Yo cuando empecé a ver lo de la volumetría, que mucho tiene que ver con lo que tú hacías de Rancodes, ¿no? Cuando yo me dije, pero pues esto es natural, aquí no hay nada que inventar, así es, ¿no? Pero claro, era la visión de un geotécnico que se había metido de repente pues a las mezclas asfálticas. Y yo cuando veía, porque me puse a estudiar, por ejemplo, el método Super P, que dio lugar luego al famoso cursito que permitió conocernos, ¿no? O sea, Sí, me puse sí, a estudiar, yo creo que en el año 95, y me di cuenta, oye, pero pues le llaman vacíos de agregado mineral. Y luego están los vacíos de aire. Y luego están los vacíos llenos de asfalto. Y luego, pues están las diferentes densidades, gravedades específicas, ahí hay otro nombre, ¿no? O sea, era otra notación, otros nombres y las fórmulas espantosas, ¿no? ¿No? Y que el BAM se calcula así, y dice uno, bueno, ¿por qué no? Y mira que ahí hay algo que podemos hacer naturalmente de tus trabajos, Freddy, ¿no? Homologar un poco, al menos para, ¿no?, algunos usuarios que se les facilita más la volumetría de mecánica de suelos, homologar terminología y sería más fácil porque, por ejemplo, el grado de saturación en suelo. sí. El grado de saturación en suelos, ¿qué cosa sería en mezclas asfálticas, Freddy? Los vacíos llenados con asfalto. Los vacíos llenos de asfalto, ¿no? Y yo recién por ahí veía un problema donde pues en la mezcla pues no había vacíos llenos de asfalto, o sea, eran seres, estaban todos llenos, ¿no? Sí, Ah, sí, caray, lo sí, primero que dice uno, esto está saturado. sí, 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 Y en sí, suelos es malo, y en sí, mezclas asfálticas también. también, sí, sí. No, Los vacíos, ¿no? Los vacíos también, ¿no? los vacíos también. La porosidad es lo que en mezclas asfálticas conocemos como el BAM, los La, vacíos. la- la porosidad es el BAM, ¿no? Sí, Y de hecho es curioso porque esa porosidad pues coincidiría, ¿no?, con la saturación en cierto momento, ¿no? sí, ¿No? Porque pues la porosidad es volumen de vacíos entre volumen de la muestra, ¿no? sí. Y es muy cierto, teóricamente ¿No? es así, numéricamente es así. Entonces, teóricamente pueden coincidir muchas variables, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no, estupendo.
Entonces, este sería Y la primera manera, el primer esa es aproximación. la primera. Y la otra es todavía más interesante, ¿no? En suelos tenemos la curva de compactación, Sí, peso volumétrico seco contra contenido de agua, el espacio de compactación, sí, sí, contra peso volumétrico contra contenido de asfalto, la el contenida. espacio de compactación. Oye, yo creo que así nació. ¿Qué habrá sido primero, la de los suelos o la de las mezclas? No, pues intuitivo, a lo mejor al principio no había esa separación que logramos luego. Al principio era una sola visión. Sí, Sí, bueno, yo creo que Terzaghi fue el padre. En eso me perdonaron los de pavimentos y mezclas, pero en Terzaghi se inspiraron muchos. sí. Y yo creo que en la parte de volumetría y gravimetría, esas notaciones de mezclas asfálticas se inspiraban en Terzaghi también. Aunque ya no se lo podemos preguntar para. Muy bien, estupendo. Oye, Paul, pues qué ameno que bueno, llegamos al final. La gente se queja que deben ser más de 15 minutos, pero Ah, pero les prometemos hablar más porque esto es un tema que no termina. sí, claro que sí. Es la primera aproximación que tenemos, me gustó mucho. Así Escriban que nos pregunten. y pregúntenos, envíen las preguntas, qué temas quieren que tratemos en el futuro. Por favor, recomiéndenos, suscríbanse al canal, recomiéndennos este, con otros colegas, amigos. Es la manera en que tenemos para multiplicarnos, ¿no? Llegar a más personas. Y pues gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Síganos en nuestras redes y estaremos atentos a sus dudas.